La labor que realizó España durante 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, fue enorme, ¿no? Y los retos para aquella gente que recorría estos caminos y exploraba este vastísimo continente, pues fue verdaderamente, yo creo que se puede calificar como una gesta. Es evidente que, como todas las labores colonizadoras, tanto de España como de otros países que lo hicieron, es una historia que tiene sus luces y tiene sus sombras. Pero es innegable el enorme mérito que tuvieron estas personas en esta exploración de un continente tan extenso. Gregorio Docejo. Y no solamente el continente americano, sino que también Gregorio no. a partir de la apertura del Pacífico con el viaje de circunvalación de Juan Sebastián Elcano. Pepe Aceituno. José Aceituno. Pues él ya nos dio precisamente el año pasado abrir la orden, aquella conferencia tan interesantísima sobre el Pacífico, el lago español. Esos también recorridos marítimos tan extensos por toda Oceanía, ¿no? Y las enormes penalidades que sufrieron hasta que Andrés de Urdaneta precisamente encuentra ya el tornaviaje, encuentra los vientos de vuelta para poder hacer el recorrido de ida partiendo de Acapulco y poder volver. En fin, la labor de la caminería hispánica en estos territorios tan extensos ha sido enorme, ¿no? En esta zona del virreinato de Nueva España, es decir, en México y la frontera con el oeste norteamericano, pues recordemos también la labor de exploradores tan destacados como fue Francisco Vázquez de Coronado. De todos estos personajes, don Luis Laorden también nos ha hablado, porque él ha dado también, aparte de la conferencia que nos dio el año pasado sobre el lago español, el Pacífico, en el grupo literario Encuentros nos ha dado otras 2 conferencias más, precisamente sobre la labor de estos exploradores españoles en la zona de México y la California, en fin, la frontera con el oeste americano, donde la labor de España ha sido muy importante y desgraciadamente es casi desconocida. Tenemos en España precisamente, que deberíamos ser donde mejor conociésemos a estos hombres, son personajes, muchos de ellos prácticamente desconocidos, ¿no? Como por ejemplo este que lo citamos, Francisco Vázquez de Coronado, en el siglo XVI, Francisco de Ibarra, Juan de Oñate, precisamente también en el siglo XVII, un antecesor en estas labores de las misiones evangelizadoras y colonizadoras, fue el que llamaban precisamente el padre a caballo. Fue un jesuita, Eusebio Quino, que también nos habló de él don Luis Laorden, que el nombre de padre a caballo ya podéis imaginaros por qué, porque se pasó prácticamente toda su vida a caballo recorriendo todos estos territorios. En fin, hoy precisamente nos va a hablar de un hombre, este ilustre mallorquín, franciscano Fray Junípero Serra, que estableció toda la red de misiones en esta parte de la frontera entre México y la Alta California. Fundó muchas misiones y ciudades, ¿no? Como la ciudad de San Diego. Precisamente don Luis Laorden conoce todos estos territorios muy bien, porque él vivió precisamente durante su estancia en Estados Unidos, pues en la ciudad de San Luis del Obispo, que allí fundó Fray Junípero Serra una de sus misiones en 1772. Bien, en cuanto a don Luis Laorden, aunque muchos de vosotros ya le conocéis, quería hablaros un poco de su personalidad. Él es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Escuela de Madrid y también licenciado en alta dirección de empresas. Desarrolló una importante carrera profesional muy destacada. Podría citaros un montón de datos de su currículum, pero basta decir que en el año 2009 fue medalla de honor del Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos, y también medalla de honor de la Asociación Española de la Carretera, en la que ha realizado también una labor muy destacada. También fue premio Pilar de Careaga del Instituto de Ingenieros Civiles. Bien, también quería destacaros, dentro de su carrera profesional, que ocupó cargos en el Ministerio de Fomento, fue director provincial de Madrid en 1977-78 y gerente de la ciudad de Tres Cantos
en sus comienzos, cuando la ciudad se estaba proyectando y comenzando a funcionar, de 1978 a 1982. Esta labor suya profesional como ingeniero de caminos, pues luego también ha tenido una vertiente humanística, porque él se ha interesado precisamente por la caminería hispánica. Ha hecho una gran labor de investigación y de estudio de todos estos hombres españoles que abrieron caminos por todas las fronteras del mundo, ¿no? Y precisamente durante su estancia en Estados Unidos comenzó a interesarse por este tema. Ha hecho una gran labor de investigación. Puedo citaros que, por ejemplo, está escribiendo 5 volúmenes sobre la historia de España en el oeste americano, ¿no? Y han realizado muchas ponencias en seminarios, por ejemplo en Santa Fe, en Nuevo México, en Ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, en la Universidad Rice de Houston, y ha sido, entre algunas de sus muchas conferencias, puedo citaros, por ejemplo, pues la de Caminantes y Caminos en la frontera del oeste americano, Misioneros y Misiones en Nuevo México, Texas, la Pimería en el sur de Arizona y norte de Sonora, Baja California y Alta California, el Océano Pacífico, el Lago Español, que aquí nos dio precisamente esta conferencia el año pasado, las alternativas españolas para el paso del Istmo, en fin, un sinfín de conferencias y ponencias que sería extensísimo aquí relatar. Y no sé qué os más puedo decir de él. Ha colaborado también, por ejemplo, en un libro que ha estado coordinado por, refréscame la memoria, que ahora no me acuerdo, es un libro sobre la caminería hispánica. El Atlas de Caminería Hispánica, de Manuel Criado de Val. Por Criado de Val, efectivamente. Y él precisamente pues ha contribuido precisamente en la parte esta en la que él es muy buen conocedor, que es toda la zona del oeste americano, la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues en cuanto a la conferencia de hoy, él ha sido conferenciante invitado precisamente en la inauguración de la exposición del Archivo General de Indias. Perdón, tengo demasiadas hojas. Quiero deciros que precisamente ha sido ponente invitado en todos los actos de celebración del tercer centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra, que ha sido este año precisamente en el 2013. Yo precisamente estuve escuchando ya esta conferencia que pronunció él hace pues el mes de noviembre en el Ateneo de Madrid. Y bueno, os dejo ya que nos tiene que contar muchas cosas sobre este hombre tan ilustre que fue Fray Junípero Serra, un hombre que no solamente estableció toda esta red de misiones, sino que también promovió la colonización de todos estos territorios. Y nada más, agradecer a don Luis Laorde por su gentileza de estar aquí ya por segunda vez, y espero que no sea la última, porque como veréis es un gran estudioso y tiene una cantidad de datos impresionantes. Así que nada más, y damos las gracias a su presencia. Bueno, empiezo dando las gracias a José Aceituno por sus palabras de presentación, amables palabras, desde luego. Doy las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy compartiendo este acto. Las gracias a las entidades organizadoras, al Centro Universidad Popular Carmen de Michelena, la Federación Española de Universidades Populares, el Grupo Literario Encuentros, no sé si figura. Gracias a todos ustedes, al Ayuntamiento de Tres Cantos. Y lo primero que les digo antes de empezar mi presentación es que para mí es una alegría enorme venir a Tres Cantos a hablar con ustedes, como ha indicado José Aceituno, aunque yo resido en Madrid actualmente, pero mi corazón, una gran parte, está en Tres Cantos desde aquellos años. Hace ya cuántos años, a lo mejor 30 años, sí, 31 años, en los que Tres Cantos todavía no existía. 33 años. Pero empezaba a existir. Y la realidad es la que tenemos ahora. Pues muchas gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a hablar, me voy a sentar quizá para... Se oye bien, ¿verdad? La figura de Fray Junípero Serra.
Este año 2013 ha sido el tercer centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra, que nació el 24 de noviembre de 1713 en la ciudad de Puebla, de Petra, que está en la parte interior de Mallorca, en el tema de Mallorca. Este centenario ha sido declarado como de conmemoración oficial para España, por el gobierno de España. Este es el decreto del Senado en que hace esta declaración de interés nacional por la figura de Fray Junípero Serra. Como ustedes saben, es una de las 3 celebraciones que hemos tenido, o que todavía estamos teniendo, en el año 2013. Una fue el 5º centenario del descubrimiento por Vasco Núñez de Balboa del Océano Pacífico desde América. Otro centenario es el 5º centenario también de la llegada de Juan Ponce de León a Florida en América, y el tercera conmemoración de este año es Fray Junípero Serra. Bueno, un amigo americano me decía: oye, en España siempre estáis con conmemoraciones, es cierto. Y dice: bueno, es que tenemos tanta historia que todos los días, todos los años hay alguna conmemoración. Este es el decreto oficial que está con un gran patrocinio tanto de España como de Estados Unidos y también de México. Verán los motivos por los que hay ese patrocinio. Brevemente, para centrar de los años en los que vamos a hablar, Fray Junípero Serra, 3 fechas muy representativas. Nació en 1713, hizo el viaje a Nueva España, actual México, en 1749, ya no volvió a España, y murió en Monterrey en 1784. Es decir, estamos hablando de un personaje del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Esto hace pensar el ambiente en que se movían los españoles en América en aquella época, la Iglesia, los misioneros, que verdaderamente era muy diferente del ambiente que pudiese haber en el siglo XVI, XVII, que a veces se identifica únicamente con los conquistadores. Bueno, aquí no vamos a hablar de conquistadores. Incluso yo creo que la palabra conquistadores, si la actuación de España se reduce a los conquistadores, quitamos mucho del contenido que tuvo España en América. Y para hablar, el orden de mi conferencia, de mi charla, va a ser que primero hablaría cómo se recuerda actualmente a Fray Junípero Serra. Verán que es un recuerdo universal, diría, porque se le recuerda con cariño en las 3 áreas, en las 3 naciones actuales en las que vivió. Vivió en Estados Unidos, vivió en México y vivió en España, en Mallorca. Después de este recuerdo actual, a mí me gustaría tratar del marco histórico, de qué acontecimientos históricos son los que motivaron la actuación o condicionaron la actuación de Fray Junípero Serra y cómo se desarrolló esa actuación. Y por último entraría en su vida y en su obra. En la primera parte de su vida en Mallorca, cuando cruzó a América, la segunda parte en Sierra Gorda de Querétaro, el estado en Nuevo México, en Nueva España, perdón, después los breves años en Baja California y la gran historia, que es la que más se recuerda, de Alta California. Y por último me gustaría hacer una síntesis comparativa de las 4 experiencias misionales que fueron muy diferentes en estos 4 periodos. Bueno, el recuerdo en Estados Unidos. Estados Unidos es el país más importante actualmente y el edificio más importante de Estados Unidos es el Capitolio en Washington. Es la sede del gobierno, en fin, el edificio más importante que puede haber en Estados Unidos. Pues en este edificio más importante, aquí tenemos a Fray Junípero Serra. Hay una sala en el Capitolio en el que llaman el National Statuary Hall, la sala nacional de las estatuas, en la que cada uno de los 50 estados de la Unión designó a 2 representantes, se puso en las estatuas de 2 representantes, de los 2 representantes que en cada estado consideraban de manera democrática elegido las personalidades que más habían contribuido a la forja de los valores, de las características americanas en ese estado. Bueno, pues en esa galería, que ya ven que es una galería impresionante que hay en estas estatuas, aquí tenemos a Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra en representación del estado de California. Así le colocaron en el año 1931 y esto es un reconocimiento evidente de la importancia que se da en Estados Unidos a la figura de Fray Junípero Serra. Si de Washington el
en la costa atlántica nos movemos, bueno, también el Junípero Serra está en sellos, estuvo en sellos de correo, ya no se usan, en el año 1984 cuando se cumplieron los 200 años de su fallecimiento, en 1984, también en España estuvo en un sello de correos en la misma época, y estatuas de Fray Junípero Serra hay en California. California es su estado donde estuvo, por ejemplo, delante de la Corte de Justicia, del Palacio de Justicia en la ciudad de Ventura, en Los Ángeles, en el parque del Golden Gate, en todos conocidos en San Francisco, hay incluso en algún área de servicio en las zonas de picnic de los niños que juegan y toman allí la hamburguesa en los viajes, que lo ponen de manera cariñosa, ponen al fraile con su cordón y señalando el camino para ir por la carretera, y hay desde luego muchas estatuas de Fray Junípero Serra en las diversas misiones que fundó y que ahora hablaremos después de alguna de ellas. Este es el recuerdo, digamos, material de Fray Junípero Serra en California, y hay un recuerdo intelectual, académico, que para mí es el más valioso, y con este valor de los actos académicos en América, en Estados Unidos, que ha sido este año una gran exposición que todavía se está celebrando en la Huntington Library en Los Ángeles. Esta es una institución enorme, tiene una biblioteca extraordinaria en los jardines, y ahí se ha celebrado una exposición de homenaje a Fray Junípero Serra y el legado de las misiones de California, que todavía está abierta. Esto indica que es una figura importante en Estados Unidos. Es curioso cómo a veces tienen que venir de fuera para que nos digan lo que es importante en España. Pero bueno, ahora vamos a decir que en España también es importante. Bueno, primero paso a México. En México, Fray Junípero Serra, ha habido también unos actos de conmemoración de los 300 años de su nacimiento, tienen el emblema franciscano con los dos brazos sobre la cruz, y que han estado fundamentalmente organizados en el estado de Querétaro, en la Sierra Gorda. Luego hablaremos de lo que es la Sierra Gorda, y también se le recuerda mucho a Fray Junípero Serra, por ejemplo en México, en la Ciudad de México, en el primer convento en el que estuvo destinado, nada más llegar desde España, fue destinado a este convento impresionante en Ciudad de México, como son impresionantes todos estos edificios que hay en México en general y en Ciudad de México, que son de una magnitud extraordinaria, como podían ser los españoles o más. Y este es un convento que tiene la particularidad porque en el claustro, lo que era claustro y jardín, en esta parte actualmente es el panteón de hombres ilustres del Estado de México. Aquí está Benito Juárez, están muchas otras personas ilustres de México. Y en el interior de ese convento está la estatua de Fray Junípero Serra en la entrada. Debo decir que en el interior también hay otros recuerdos de España muy interesantes, por ejemplo la tumba de Bernardo de Gálvez. Esto sería otra historia que contaríamos otro día, el que tomó Pensacola, la batalla contra los ingleses en la guerra para ayudar a la independencia de los Estados Unidos, que luego fue virrey de México, Bernardo de Gálvez, el héroe, y al lado está la tumba de su padre, que también fue virrey de Nueva España. Nada más como curiosidad de que este convento de San Fernando está lleno de historia de España. Y se le recuerda en Querétaro. Querétaro fue el estado principal de más actividad de Junípero Serra. Este es el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de la Santa Cruz de Querétaro, que estos eran colegios franciscanos. Hubo 3 colegios franciscanos en el norte de México, que su misión era recibir a los misioneros que venían de España, darles una cierta formación para que supiesen a dónde iban a ser destinados en las misiones, y también eran los que controlaban, los que ayudaban, los que centralizaban la actividad en las misiones en el norte, la actividad misional en el norte de Nueva España. Eran unos centros de formación extraordinarios y que tienen unos archivos excelentes. Bueno, pues en el colegio apostólico, un colegio apostólico era San Fernando, el que hemos visto antes. El colegio apostólico de San Fernando en México era un colegio de propaganda fide también con ese destino. Los 2 colegios eran este de Querétaro y la Santa Cruz de Querétaro, y también el colegio de Zacatecas en el norte de México, también con esos de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas. Bueno, pues en este convento de Querétaro, aquí vemos a la izquierda una estatua
de Fray Junípero Serra. A mí esta estatua me encanta, me gusta muchísimo. Primero indica que aunque México es un estado laico confesional en el que no hacen ninguna manifestación religiosa, pero efectivamente reconocen la labor de los misioneros, y para mí hay muchísimas más estatuas de misioneros y de frailes en México que las hay en España, y eso que en España hay muchas. Y bueno, y aquí tenemos a Fray Junípero Serra pues con un pico y un azadón. Es curioso porque normalmente los frailes se les pone con la cruz, con la alabanza, el rosario, con signos de la paz, y aquí está con pico y azadón, como un trabajador. Y si leemos lo que pone aquí en esta placa, pues lo que dice en esta placa colocada allí, dice: al eximio humanista Fray Junípero Serra, civilizador de los pueblos pames y jonaces, hombre egregio que vinculó la cultura hispana con las milenarias culturas indígenas de la Sierra Gorda, en donde dejó la huella profunda de su entrega y solidaridad con la humanidad. Es curioso que no hace ninguna referencia a que fuese un santo varón, que fuese un hombre piadoso, que fuese un hombre humilde, sino que le llama humanista. Es decir, estos frailes eran humanistas. El ser humanista no es un privilegio exclusivo de otras profesiones. Bueno, aquí se ve esta placa que para mí me impresionó cuando la vi, porque está colocada allí libremente, nadie ha obligado a poner esto. Y en Sierra Gorda, en Jalpan de Serra, el corazón de esta Sierra Gorda donde desarrolló su actividad Fray Junípero, pues el escudo oficial de Jalpan de Serra, de este pueblo, vemos que tiene la cruz, los brazos franciscanos, y tiene como emblema oficial, aparte del cordón franciscano, tiene el emblema oficial, es la iglesia, una de las iglesias, la misión que él fundó. Esto significa un reconocimiento evidente que se le recuerda con cariño a Fray Junípero Serra. Es curioso que en California hay algún otro sitio en el que se mantienen los símbolos de los frailes en los escudos de los escudos nacionales, regionales, y desde luego si hubiesen querido quitar a los frailes podrían haber quitado, pero los mantienen. Esto hace pensar que la consideración, aquí pone trabajo y justicia social, aquí ponen esta placa, y bueno, y se lo atribuyen el mérito en gran parte a los frailes. Bueno, no entro en discutir este tema, pero vamos con ello. En Jalpan de Serra hay otras estatuas de Fray Junípero Serra. Bueno, el recuerdo en Mallorca. En Mallorca se ha celebrado también el 300 aniversario del Beato, porque es Beato, lo mencionaremos a él, por la Iglesia Católica, y hay una asociación de amigos de Fray Junípero Serra que ha sido el alma de estas actividades, y que han estado apoyadas por el gobierno balear, y en particular en su pueblo, en Petra. En Petra, bueno, tenemos, este es el museo que está en Petra dedicado a la memoria de Fray Junípero Serra, el interior del museo. Está también las fiestas que hubo este año, en noviembre de 2012, que como ha indicado José Aceituno, a mí tuvieron la deferencia de invitarme para que fuese yo el que diese la conferencia inaugural de estas celebraciones en la Plaza del Pueblo. Y se le recuerda en el convento de San Bernardino, que es donde hizo sus primeros estudios de economía, y sobre todo en el convento de San Francisco, en el gran convento de San Francisco, con una estatua imponente de Fray Junípero Serra. Bueno, vamos, esto quiere decir que es un personaje de la historia, pero es un personaje también del presente, y que es un personaje reconocido en todas las partes donde estuvo, y merece que prestemos atención. Vamos a hablar del marco histórico. El marco histórico, me gustaría dejar una referencia que se nos quedase grabada: 1763. Ese fue el año en que terminó la guerra entre Inglaterra y Francia, la llamada Guerra de los 7 años, en la que Francia fue derrotada, totalmente derrotada. España había ayudado a Francia por el tercer pacto de familia de los Borbones, estaba obligada a ayudar, aunque fue una ayuda suave, no fue muy belicosa la participación española, pero cambió totalmente el escenario en América del Norte y en general en Europa también. Estos eran los años del rey Carlos III de España. Carlos III en 1763, cuando empezó la guerra empezó en 1756, por eso son 7 años. Llevaba poco tiempo de reinado Carlos III, luego Carlos III ha sido uno de los reyes que más años ha estado en el trono de España, y para situar está la estatua de Carlos III,
que también se le recuerda en California. Aquí la vemos la estatua en el presidio. Presidio, no piensen que es una cárcel, bueno, si ya lo saben todos. Presidio en aquella época significaba cuartel, era una posición militar en donde estaban. Bueno, pues en el presidio de Santa Bárbara, California, que también va a salir en la charla que vamos a tener a continuación. Y fue, como he dicho antes, el fin de la Guerra de los 7 años. Entonces, la consecuencia en esa Guerra de los 7 años es que el mapa de América del Norte, que antes de la guerra se repartía entre el territorio español más la Florida, las colonias inglesas que estaban en la costa del Atlántico, y en medio estaba la Luisiana, que pertenecía a Francia. Aquí este esquema para Francia está exagerado, porque realmente Francia no tenía tanto territorio. Francia tenía el Mississippi, era la cuenca del Mississippi, pero ellos atribuían que si eran dueños de la cuenca del Mississippi, eran dueños de todas las aguas que bajaban al Mississippi, y por eso llegaban por aquí, que realmente esto era territorio español. Pero en fin, esos son conflictos que no es el objeto de esta conferencia. Lo que sí que es el objeto es que después de la Guerra de los 7 años, los franceses fueron expulsados de América del Norte, de toda América, y entonces quedaron nada más en América del Norte los ingleses, que los ingleses ampliaron sus posesiones hasta el Mississippi, y los españoles, como unos protagonistas en América del Norte, y además protagonistas en contacto, porque anteriormente España e Inglaterra no estaban en contacto, estaba en medio Francia, que actuaba, digamos, como un colchón. Esto era una situación nueva y motivó que el rey Carlos III envió a Nueva España, a México, al que fue llamado el visitador. Bueno, era un cargo oficial, José de Gálvez. Lo envió en 1665 para que estudiase la situación que había en Nueva España y propusiese medidas de reorganización en la nueva situación que había. José de Gálvez es una figura extraordinaria en la historia de España. Nació en Málaga, en Macharabiaya. En fin, no nos vamos a extender mucho en ella. Nada más llegar a Nueva España se ocupó primero de las finanzas. Él era abogado, era administrador, economista, ordenó la hacienda pública, hizo reglamentos para el comercio, hizo también para evitar el contrabando que había en el Golfo de México. También fue militar, intervino en la pacificación de Sonora en el norte de México, intervino también en la expulsión de los jesuitas, que luego veremos que se produjo en estos años. Y lo que fue característico de José de Gálvez para el tema que vamos a tratar hoy, es que estando allí José de Gálvez en Nueva España, llegaron noticias de que los rusos estaban entrando por el estrecho de Bering, por el estrecho de Bering, que se había descubierto en aquel momento. Este es un mapa de la época, como ven, no es un mapa perfecto, pero en fin, yo creo que es más ilustrativo a veces poner mapas de cómo se concebía el mundo en aquellos momentos. Se ve aquí Asia, que antes se pensaba que estaba unido a América, la península de Kamchatka, y se ve este paso que es por el que pasó el Vitus Bering para descubrir el paso del estrecho que lleva su nombre, Bering. Y se ve aquí la costa americana en el Pacífico y la península de Baja California. Entonces, las noticias que llegó, que ya habían empezado de antes, no fue una novedad en la época de José de Gálvez, pero en fin, fue cuando aumentaron, es que los rusos estaban entrando por ese estrecho, costeaban y luego seguían por tierra y se aproximaban a lo que para España era muy peligroso, porque se aproximaban al tesoro. El tesoro de España era Nueva España, era donde era la grandeza de España en Nueva España. Entonces, la decisión genial de José de Gálvez, apoyado probablemente por Carlos III, es que en vez de enviar soldados para parar a los rusos, lo mejor era organizar una colonización de un espacio intermedio, de forma que los pobladores de ese espacio intermedio fuesen amigos de los españoles y entonces actuasen de colchón, de parada ante los rusos que venían del norte. Y para eso José de Gálvez celebró una junta en San Blas, en el pueblo de San Blas, ahora vemos el pueblo de San Blas, el 26 de mayo de 1968. Esta Junta de San Blas fue un acontecimiento extraordinario para nuestra historia hoy, y fue el origen de la expansión española en Alta California, la que muchos han llamado la última expansión española en América, Alta California. Es una junta, aquí vemos, se reunió José de Gálvez
con Francisco Favó de Quesada, con Manuel Rivero y con Vicente Vila. Vicente Vila era piloto de embarcaciones que había navegado en el Pacífico a Filipinas. Manuel Rivero era experto en oceanografía y en cartografía. El Favó de Quesada también era un militar que estaba allí. La firma de José de Gálvez. Y discúlpenme porque siempre cuando esta es la última hoja, la última página del acta en que en la Junta de San Blas se decidió la aventura de Alta California, porque siempre señalo que al lado de la firma de José de Gálvez, que aquí está la firma de Miguel Costanzo, que era un ingeniero. Bueno, discúlpenme, yo soy ingeniero y digo que los ingenieros eran muy importantes. Ingeniero nacido en Barcelona, que fue del Real Cuerpo de Ingenieros Militares, que fue una de las instituciones del siglo XVIII, y que se consideraban muy importantes porque eran los encargados de la cartografía, de los caminos, de cómo se movían aquellos sitios. Bueno, entonces la decisión fue, en esa junta, enviar no solamente a soldados, no solamente a militares, sino también enviar a frailes, para que los frailes se ocupasen de cristianizar, españolizar a los indígenas. Entonces José de Gálvez se trasladó, después esa junta se trasladó a Baja California, que era donde estaba destinado en aquel momento Junípero Serra, y le propuso que fuese el jefe de los frailes que irían en esa expedición. El Junípero Serra aceptó ese encargo y empezó la historia de las misiones de Alta California. Entonces, al llegar a este punto, para mí nos podemos hacer tres preguntas. ¿Por qué los misioneros? ¿Por qué quiso José de Gálvez y los gobernadores españoles que fuesen misioneros? Y dentro de los misioneros, ¿por qué los franciscanos? Hay que recordar que 2 años antes de esta reunión en San Blas, año y medio antes, ya 2 años antes de la expedición, el José de Gálvez había expulsado a los jesuitas. Y los jesuitas habían expulsado de todo el imperio español. ¿Por qué a los franciscanos? Y la tercera pregunta es, ¿por qué a Fray Junípero Serra dentro de los franciscanos? Voy a intentar responder a estas 3 preguntas para entrar a continuación en la vida de Fray Junípero Serra. ¿Por qué los misioneros? Bueno, para contestar a la pregunta de por qué iban misioneros en estas expediciones españolas, hay que entender cómo era la presencia de España en América. La presencia de España quiso ser una presencia de colonización y de integración, a diferencia de otras presencias de otros países que han sido presencias de expulsión, presencias de expulsar a los pobladores que estaban en esa zona. España no pretendió nunca echar a los indios de América, como sí que intentaron los Estados Unidos en la expansión hacia el oeste, sino que lo que pretendía era enseñarles, hacerles españoles y que, participasen con España en todas las labores. Esto no quiere decir que no hubiese guerras y que no hubiese conflictos, naturalmente, pero es también la única manera de explicar cómo tan pocos españoles conseguían aquellas cosas que conseguían cuando estaban en América. Este es un tema que, en fin, hay personas que lo discuten, pero se ha tratado muy bien en una obra de un gran historiador americano, que es estadounidense, cito a estadounidenses, no solamente españoles, que está considerado como el padre del estudio del oeste norteamericano, Herbert Bolton, que en 1917 escribió una obra preciosa que la da el título en español, Las misiones como institución de frontera, que explica esto que he dicho antes discúlpenme, esto que he dicho antes del deseo de integración y el deseo de la importancia que tenían las misiones en el desarrollo expansivo de España en América. Eran verdaderas instituciones de frontera y que realmente se producía una unión de intereses. El interés de una iglesia católica que quería evangelizar, quería tener más cristianos, y el interés de una corona de España que quería ahorrar soldados porque no tenía medios para llevar tantos soldados como eran necesarios, de forma que fuesen los frailes los que se ocupasen de convencer a los indios, de colonizar, de hacer, repito, aunque también había conflictos, ¿no? Pero en fin, esa era la teoría. En este libro de Bolton, el libro de Bolton termina al final con un párrafo que está escrito en inglés en su obra, lo voy a leer en español, que dice, en añadidura, las misiones fueron una fuerza para la preservación de los indios, opuesta a su destrucción. Estoy leyendo lo que dice este autor estadounidense, no lo dicen los que fue la característica opuesta a su destrucción, que fue la característica de la frontera angloamericana.
En las colonias inglesas los únicos indios buenos eran los indios muertos. En las colonias españolas se consideró provechoso el progreso de los indios para la vida presente como para la de después. Fueron una característica notoria del genio de España en la frontera. Yo creo que esto responde a la primera pregunta, ¿por qué los misioneros? La segunda pregunta, ¿por qué los franciscanos? Bueno, ya sabemos que había jesuitas, dominicos, franciscanos, agustinos, carmelitas, trinitarios, en fin, había un montón de muchas órdenes religiosas. La pregunta de por qué los franciscanos también nos la podíamos hacer en nuestros días, que tenemos un papa que ha escogido el nombre de Francisco y quiere seguir el ejemplo de Francisco de Asís en hacer los cambios que son necesarios que se hagan en la Iglesia. Bueno, los franciscanos ciertamente tenían un espíritu especial, un espíritu que les distinguía de las demás órdenes y que venía desde el principio, venía desde los primeros franciscanos que fueron a América en 1523. El primer grupo de misioneros franciscanos que fueron a América, que fue el grupo de los llamados 12 apóstoles extremeños, que salieron del convento de San Francisco en Belvis de Monroy, Cáceres. Siento que los que fueron a mi conferencia sobre misioneros y misiones, esta parte la han escuchado también, pero en fin, la incluyo aquí para poner el marco de cómo era California. En Belvis de Monroy la historia era que dos frailes que venían de Trujillo decían que había una cierta relajación de costumbres en el convento de Trujillo y quisieron formar un nuevo convento especializado en la formación de misioneros para ir a América, pensando que era un terreno nuevo en el que no había esa contaminación de las malas costumbres europeas, etcétera, y que se podía empezar una nueva vida de evangelización mucho más pura de la que había allí. Bueno, este convento, estos son los 12 apóstoles misioneros extremaños que fueron que salieron de Belvis de Monroy en 1523 y que llegaron desembarcaron en Veracruz, en el puerto donde desembarcaban los barcos españoles, y de allí fueron andando a Ciudad de México. La historia de la llegada de estos misioneros es muy interesante porque llegaron a Huejotzingo. Huejotzingo era un pueblo de los tlaxcaltecas, de Tlaxcala, que eran los aliados de Cortés, que era indio, y entonces allí era la última etapa antes de llegar a la Ciudad de México. Allí es donde cuentan las crónicas que Hernán Cortés salió a recibirles y ante aquellos frailes que llegaban con los hábitos destrozados, los hábitos rotos y tal, Hernán Cortés se arrodillaba delante de ellos y les pedía su bendición, y los indios que los caciques indios que acompañaban a Hernán Cortés decían: qué importantes deben ser estos señores, tenemos al gran Hernán Cortés que se arrodilla delante de ellos. Bueno, después se construyó este convento en Huejotzingo. Es un convento impresionante de tamaño. Aquí vemos el interior de este convento en la actualidad. Vemos dibujos en que están los 12 apóstoles franciscanos que hemos puesto allí. Repito que este convento tiene unos dibujos interesantísimos y tiene, por ejemplo, en la plaza del ayuntamiento, delante la estatua de un fraile que fue allí de estos 12 apóstoles franciscanos. Y es interesante para mí señalar cómo estos frailes lo primero que hacían era intentar comunicarse con los indios, y como no hablaban su idioma, imaginamos cómo les debió costar a estudiar sus lenguas. Dice que salían por la mañana, se dispersaban por las ciudades, iban apuntando los sonidos que escuchaban en las palabras, y luego por la noche se reunían y hacían la traducción de esos sonidos a las palabras, y así se hicieron las primeras gramáticas de la lengua náhuatl. Que recuerdo cuando estuvimos aquí, había una mujer joven que esa misma tarde esos días daba una conferencia, una charla, y nos leyó un poema en náhuatl que fue estudiado sobre todo por Bernardino de Sahagún. Aquí tienen Bernardino de Sahagún, que está considerado como el padre de la antropología mexicana, antes de los españoles. Y este es un ejemplo de los catecismos pictográficos en que en forma de dibujos pues contaban el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve. Esto es curiosísimo y delicioso, el ver estos dibujos, cómo intentaban enseñar a los indios. Bueno, ese era el espíritu franciscano, que era un espíritu de humildad. Ellos decían que el gesto antes de la palabra, primero dar el bien y luego dar la verdad. Decían, primero ayudemos y después prediquemos. Ese era el lema de los franciscanos. Bueno, así respondió a la segunda pregunta de por qué escogieron a los franciscanos frente a otras órdenes religiosas. La tercera pregunta: ¿por qué Fray Junípero Serra?
Bueno, pues tenemos que contar ahora la vida de Fray Junípero Serra, digamos su currículum vitae, antes de que fuese escogido para esta misión, y veremos las virtudes los méritos que tenía Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra nació no se llamaba Junípero, el nombre del bautismo fue Miguel, pero cambió a Junípero, que era un discípulo de San Francisco de Asís, cambió a ese nombre, era el discípulo más humilde de San Francisco de Asís, y cambió ese nombre cuando se hizo, profesó como franciscano. Nació el 24 de noviembre de 1613, este es el escudo de la ciudad de Petra, esta es la casa que se conserva tal y como era en aquella época, la casa pairal, la casa paterna en el Barracaral de Petra. Petra es un pueblo encantador, es pequeño, tranquilo, no tiene nada que ver con el turismo y con las cosas que hay en Petra. Esta es la casa donde vivió Fray Junípero Serra, que se conserva igual y se enseña a los visitantes. Otras habitaciones de la casa, el padre era labrador, estaba allí, y este es el colegio donde estudió las primeras letras, el convento de San Bernardino en Petra, que antes hemos mencionado, una estatua de Fray Junípero Serra, y sus padres se trasladaron a Palma. En Palma ingresó en el seminario y estuvo en la Universidad de Palma, y fundamentalmente en el convento de San Francisco, que es un convento impresionante, que está allí, está lleno de recuerdos de Fray Junípero Serra, y de esta época dicen las crónicas que Fray Junípero Serra dice que era de pequeña estatura y enfermizo, Fray Junípero Serra. Y el propio Serra, en sus cartas, al hablar de su época de estudiante, dice: al principio era tan pequeño de cuerpo que no alcanzaba el facistol. Aquí ven el facistol del convento de San Francisco, el libro donde lo despliegan delante de los frailes en el coro, que tienen que verlo a distancia, y desde luego es un libro de gran calibre, y que ya se ve que para desplegarlo hace falta más de una persona, y hace falta que tener una cierta talla. Pues Fray Junípero Serra decía a sí mismo que no alcanzaba el facistol, pero con la profesión logré la salud y fuerzas, y conseguí el crecer hasta la estatura mediana. Todo lo atribuyo a la profesión, de la que doy infinitas gracias a Dios. Naturalmente, Fray Junípero, con este carácter religioso, siempre hace invocaciones a Dios y a la religión. Bueno, allí se hizo la profesión, y sus primeros destinos, su primera actividad como sacerdote, como religioso, fue en Mallorca. Este es un mapa de Mallorca de aquella época, muy bonito. Fue predicador, parece que tenía una gran oratoria, parece que hablaba muy bien, y le enviaban a predicar en pueblos de Mallorca. Estuvo en Palma de Mallorca primero, en Felanís, en Algaida, en Buñola, Monturia, Alarós, San Marcial, Manacor, Ariani, Villafranca, Selva, y por último en Bonañi. Esto es para indicar que es muy querido en muchos pueblos de Mallorca. Bonañi es un santuario que está en lo alto de un cerro, cerca de Petra, y allí fue donde Junípero Serra dio su última sermón, su última homilía, su último discurso, y cuando terminó de darlo bajó al puerto de Mallorca y se embarcó para irse a la llamada de América, para ir a América. Hay que decir que no se lo dijo a sus padres, él le daba pena despedirse de sus padres, esto es un detalle de Junípero Serra, y se despidió de ellos por carta. Cuando estaba en rumbo, hizo una parada en Málaga, luego otra en Cádiz, y en esa carta pues explicaba los motivos por los que se iba, y consejos a la familia que tuviesen. En este convento se le recuerda a Fray Junípero Serra, y todos los años cantan una canción que la leo en mallorquín: d'aqueste puig el pare Serra cap al no món se'n partia, per la fe sembrar un bon dia a dins la llunyana terra. Era la época en que, mallorquín, que todos sean queridos en todas partes, ¿no? Dice: desde esta altura el padre Serra hacia el nuevo mundo partía, para sembrar la fe un buen día en la más lejana tierra. Partió de Palma el 13 de abril de 1749, ya estamos en el año 49 que hemos dicho antes. El viaje lo hizo con sus compañeros inseparables, porque para mí un mérito también de Fray Junípero Serra, aparte que fuese un brillante orador, de que fuese doctor en filosofía y teología, es que supo tener discípulos, y discípulos que fueron amigos suyos. Fundamentalmente dos de ellos son famosos: Francisco Palou, que escribió una biografía suya presente muy bien, y Joan Crespí, que luego les veremos en la actuación en California.
Bueno, de Palma, del puerto de Palma, primero fue en un barco de cabotaje de un inglés que venía de Menorca, que en aquella época era inglés. Él dice de un hereje, y le da el calificativo de un pérfido hereje inglés, pero claro, era un barco en el que tenía que viajar. Y después de parar en Málaga, donde se reunió con otro grupo de franciscanos, y de Málaga ir a Cádiz y en Cádiz embarcarse, llegó al cabo de 198 días, más de medio año, llegó a América. O sea, el viaje desde Palma hasta América, hasta pisar tierra en Veracruz, luego está el camino, 198 días. Así es como viajaban en aquella época estas personas, ¿no? Entonces, al llegar a Veracruz, llegó a Nueva España y hizo el recorrido. Aquí tenemos un mapa de aquella época. Este mapa está hecho por García Panés en la misma época en que viajó Junípero Serra. Este era un militar que acompañó a un virrey que llegaba a España. El camino desde Veracruz, este mapa está al revés, el norte está abajo en vez de no está allí. Los españoles embarcaban en Veracruz, que es esta zona, iban a Ciudad de México, que es esta ciudad. Tenían dos caminos para llegar y este camino lo llamaban el camino del virrey, porque era el camino que le gustaba hacer el nuevo virrey, parándose en todos los pueblos que estaban aquí para que le hiciesen fiestas y homenajes. Este es el camino que el Junípero Serra, aunque sus compañeros pues iban a caballo, iban en grupo, él estaba ansioso por llegar y hizo a pie el primer camino que hizo a pie desde Veracruz, de Veracruz aquí hasta Ciudad de México aquí, con la parada en Huejotzingo, el Huejotzingo que hemos dicho antes que era la última parada antes de llegar a México. Probablemente Junípero Serra iría pensando, porque aquellos frailes que fueron en 1523, bueno, escribieron unas instrucciones, unos manuales de cómo debía ser el ideal apostólico de la evangelización y de la conducta de los frailes. Probablemente iría pensando en ese tema cuando entró en Huejotzingo. En este viaje es un episodio que está narrado por su compañero Francisco Palou, es donde le picó un insecto de los que eran frecuentes, los que llamaban zancudos, y parece ser que este insecto le dejó en el organismo unas larvas o unas cosas de las cuales no se curó en toda su vida y le produjo cojeras que le molestaban al andar. A pesar de eso, Junípero Serra se estima que a partir de ese momento, a partir del desembarco en Veracruz hasta que murió, recorrió unos 20.000 kilómetros. 20.000 kilómetros, bueno, algunos fueron en barco, una parte que fue a California, otros no muchos fueron a caballo, pero en fin, a pie se estima que fueron unos 12.000 kilómetros a pesar de la cojera que tenía. Y no sé si se han fijado, que recuerdan en la estatua que vimos en el Capitolio, no sé si se han fijado que aunque todas las figuras que están allí están quietas, estáticas, los George Washington, el Jefferson, entonces, en cambio Junípero Serra está con una pierna adelantada, con una rodilla que se le entrevé en los hábitos, porque es que querían señalar ese problema que tenía al caminar Junípero Serra, pero en fin, caminaba allí. Bueno, entonces Junípero Serra fue al convento de San Fernando en México y llegó a Nueva España. Esta es la visión de Nueva España como se tenía en aquel momento, 1767, los años en que vio Fray Junípero Serra. Se ve aquí que Nueva España era un territorio ilimitado en el norte, no tenía frontera en el norte porque llegaba hasta el infinito, que no estaban todavía las misiones de Alta California, estas fueron posteriores, y llegaba hasta el río Mississippi, llegaba a la frontera con Inglaterra. Bueno, todavía no con Inglaterra, esto era Francia, sí, ya era con Inglaterra, en 1717 ya era con Inglaterra. Y en este mapa, el primer destino que tuvo Fray Junípero Serra fue que le enviaron a las misiones de Sierra Gorda en Querétaro. ¿Dónde está Sierra Gorda de Querétaro? Nos podemos preguntar. Bueno, pues aquí está Ciudad de México, esta es la capital de México, y aquí está la Sierra Gorda al norte de México. Este es un territorio Sierra Gorda que era el territorio de los chichimecas, llamados genéricamente, que eran unas tribus muy belicosas y que eran con un obstáculo insalvable en la expansión hacia el norte desde Nuevo México, desde Ciudad de México, que tenían que hacer un rodeo para no pasar por ese territorio, ir hacia el norte, que era el objetivo fundamentalmente de las minas de plata que descubrieron en Zacatecas, en Guanajuato, y que luego fueron prolongadas en lo que se llamó el Camino Real de Tierra Adentro, que
que cruzaba el Río Grande, este es el Río Grande, que desemboca en el Golfo de México, y que llegaba a donde se fundaron las ciudades de Santa Fe, etcétera, que estaba allí. Bueno, Sierra Gorda era un territorio de guerra permanente. Desde que los españoles llegaron, así como en Tlaxcala, donde estaba Huejotzingo, fueron indios amigos, estos fueron indios enemigos. Y fue una guerra continua en la que España no conseguía la pacificación hasta que llegó allí un cántabro, José de Escandón, que primero estuvo en Querétaro, que es la capital de Sierra Gorda, y este José de Escandón, después de una guerra que duró mucho, en 1643 consiguió la victoria, la derrota, la pacificación. Claro, la pacificación, llaman pacificación a que probablemente hizo más muertos que prisioneros, probablemente, supongo, pero en fin, se quedaron en paz. Hay que decir que Sierra Gorda es un paraje de unas montañas preciosas. Es un paraje que tiene pues 300 kilómetros de ancho por 200 de alto, en Nueva España todo grande. Está declarado reserva de la biosfera por la variedad que tiene, sus ríos, es una cosa preciosa de visitar, difícil de ir porque las carreteras son tremendas. Y entonces el primer destino que dijeron, bueno, ha terminado la guerra, ya estamos en paz, pero ahora hay que curar las heridas. Y para curar las heridas se decidió, el virrey de España decidió enviar a los franciscanos, y al frente de esos franciscanos envió a Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra llegó a Sierra Gorda y fundó, bueno, no exactamente, porque algunas de las misiones ya existían antes, aunque en situación precaria, pero desarrolló las misiones de Sierra Gorda. Este es un cuadro en el pueblo, en la calle, en Petra, que recuerda estas 5 misiones de Sierra Gorda en México. A mí me gusta hablar de estas misiones de Sierra Gorda porque en general son poco conocidas. Cuando se habla de Fray Junípero Serra se piensa en Alta California. Quizás se piensa que lo único que hizo fueron las misiones de Alta California. Y eso quizá tiene la culpa Hollywood. No tiene la culpa Hollywood, que habla de Antonio Banderas, de Penélope Cruz, de los ranchos, de Zeta, del Zorro, etcétera, y de la vida aquella galante. Luego veremos una comparación entre estas misiones y las de California. Pero estas son unas misiones que fueron calificadas Patrimonio de la Humanidad en 2003. Eso da idea de la importancia de estas 5 misiones. Y fueron calificadas Patrimonio de la Humanidad no solamente por su belleza, que aquí vemos las fachadas que son, unas fachadas barrocas interesantísimas, sino porque dieron un ejemplo, como leíamos antes en la estatua de Fray Junípero Serra en Querétaro, de entendimiento, de concordia, de paz entre unos y otros, de la forma en que Junípero Serra organizó allí la vida en los pueblos, como estaba ahí. Este es el recuerdo que dejó Fray Junípero Serra en las misiones de Sierra Gorda en Querétaro. Aquí vemos la misión, son 5, las misiones principales: Santiago de Jalpán, misión de San Miguel en Conca. Aquí ven los detalles, es impresionante ver estas fachadas allí en aquellos pueblos. Nuestra Señora Luz en Tancoyol, también otras, aquí las 5 misiones. Tengo que ir deprisa necesariamente, pero cada una de estas misiones sería para poner montones de fotos y sería muy bonito verlas. Pero San Francisco, el Valle de Tilaco, es muy curioso. Aquí está el leoncito, el puma mexicano jugando con un leoncito español hecho allí. Y esto eran probablemente artesanos indios los que lo hacían, porque no había bastantes en españoles para hacer estas cosas. Y está también la misión de Santa María del Agua de Landa, en Matamoros. Para mí esta misión, hay 2 misiones que son para mí las más destacadas y que no son las de la capital. Una es la de Tilaco, porque ahí es donde quiso que le enterrasen un franciscano que es el que más ha estudiado estas misiones, Lino Gómez Canedo, que murió en los años 50 y tantos. Y también en esta misión hay un detalle que aquí lo vemos en la fachada. Las fachadas de estas misiones pretendían enseñar, pretendían dar un mensaje a los indígenas a los indios que iban a esta misión. Y aquí el mensaje que da Fray Junípero es sorprendente, porque normalmente se ponía a santos, se ponía a la Virgen, a Cristo, y lo que Junípero Serra puso, y probablemente sin pedir permiso, porque si hubiese pedido permiso no se lo habrían concedido, puso a 2 figuras que en aquel momento eran casi heréticos, que son Duns Scoto, que era el que defendía la Inmaculada Concepción de la Virgen frente a los dominicos que discutían la forma, etcétera. Duns Scoto, que luego es el escocés de siglo XIII, que luego está reconocido. Y aquí a la derecha ponía una de las seguidoras de la filosofía de Duns Scoto, que es una figura extraordinaria, Sor María de Jesús de Ágreda, que
Bueno, escribió libros, La mística ciudad de Dios, una cosa religiosa, y por lo que es más conocido es por las novelas, por la afición de la Dama de Azul, aquella dama que estaba a las bilocaciones, que estando en su convento de Ágreda, en Soria, al mismo tiempo estaba en Nuevo México predicando eso. Hay muchos libros que han publicado ahora y es más conocido por eso. Bueno, también figura que estuvo a punto de ser condenada por la Inquisición, aunque luego, en fin, salió adelante. Esto es la idea de que Fray Junípero Serra era también una persona audaz, una persona que cuando creía que tenía que hacer algo lo hacía, incluso aunque no le diesen permiso para ello. Eso es una cualidad probablemente. Y bueno, la experiencia en Sierra Gorda fue un éxito, estuvo de 1750 hasta que en 1758 le encargaron una nueva misión que tenía otra característica. Así como la misión de Sierra Gorda era el pacificar a los indios que había allí, en relacionarse con ellos, la misión, el encargo que recibió en 1958 fue que fuese a Texas, como dicen los americanos, y que una misión que estaba en Texas, la misión de San Sabá, y que había sido destruida fulminantemente por los indios apaches en una masacre sorpresa por la noche, levantar de nuevo esa misión y pacificar a esos indios apaches en el norte, en Texas. ¿Dónde está San Sabá? Bueno, acudimos de nuevo al mapa. Aquí tenemos la Ciudad de México y aquí tenemos la misión de San Sabá. También se ve que es un camino largo. En México los caminos se cuentan por 1000 kilómetros, 1000, 2000 kilómetros, y Fray Junípero Serra se puso en marcha hacia esa misión de San Sabá con el propósito de empezar de nuevo, porque los misioneros que estaban allí habían sido muertos todos menos uno que consiguió escapar, y aquí se cuenta cómo una noche aparecieron los indios terriblemente allí y martirizaron, flechas, etcétera y tal. Bueno, he dicho los apaches, eran los comanches. Apaches y comanches eran los que estaban en Puna, unos son otros en San Sabá, Texas. Entonces el Junípero Serra no llegó a ir a esta misión porque este fue un experimento que quisieron hacer unos frailes que dijeron: mira, queremos ir sin soldados, queremos hacer una misión en este territorio salvaje sin protección, porque a veces decían que los militares daban mal ejemplo, que no ayudaban a la pacificación, y dijeron: déjanos que vayamos solos, y fueron solos, y esto es lo que les pasó. Bueno, pues entonces, estando en camino, llegó noticia del gobernador que se abandonaba la idea de fundar esa misión, y Junípero Serra volvió a Ciudad de México. Y entonces se le encomendó una labor sacerdotal en Nueva España, que estaba en Ciudad de México, estuvo en diversos sitios, en la costa de Veracruz, en Tabasco, en Antequera, hoy Oaxaca, en Valladolid, hoy Morelia, etcétera, en diversos sitios, hasta que el siguiente también fue comisario de Santo Oficio brevemente y no tuvo afortunadamente que hacer ningún acto en el Santo Oficio, hasta que ocurrió la expulsión de los jesuitas y en 1667, y entonces es cuando le encargaron. La expulsión de los jesuitas fue una cosa traumática en Nueva España, como también fue en muchos países, en muchas regiones del Imperio Español, porque los jesuitas eran queridos en muchos sitios, y entonces hubo mucha parte del pueblo y de los indígenas que se pusieron del lado de los jesuitas, y hubo disturbios en Nueva España, hubo guerras muy duras en Valladolid, en Morelia, el Valladolid de allí. Y Fray Junípero pues fue a una misión que era totalmente diferente de las anteriores. Las misiones de Baja California habían quedado abandonadas. Aquí vemos las misiones que había en Baja California, y el encargo que recibió Junípero Serra era sobre todo un encargo administrativo, de poner en orden los archivos, las cosas que había allí. Y podemos recordar que en Baja California hubo 21 misiones jesuitas. Desde 1969 hasta la expulsión hubo 2 misiones franciscanas, y en la época de Fray Junípero y los sucesores franciscanos, y luego hubo 11 misiones dominicas a partir de Netquel. Bueno, esto lo pongo nada más como referencia de Baja California, porque no nos vamos a detener en este tema, que sería para cada una de estas cosas daría para una conferencia. Aquí es una idea. Las misiones de Baja California eran el ideal de la utopía, en que eran misiones idílicas, se pretendía, en la que los indios vivían felices, tenían las casas del río, cultivaban los campos, incluso se veía el galeón que iba por el mar allí. Estos son grabados que tenían sus fiestas y los caballos, en una visión idílica de las misiones de Baja California, que muchas luego fueron abandonadas, quedaron en ruinas, y desde luego son muy diferentes de las misiones de Alta California y también de las de Querétaro. Y ahí es donde se le recibió esa llamada para ir a Alta California, y es cuando aceptó en Alta California.
Bueno, esos eran los méritos que tenía Fray Junípero Serra, y eso explica por qué se escogió a Fray Junípero Serra como líder, como capitán espiritual de esa expedición, que era una expedición importante que se organizaba para ir a Alta California. Entramos ya en historia, seguimos con la historia y vamos a hablar de cómo fue la expedición a Alta California. Tenemos de nuevo el mapa de Nueva España. Aquí nos fijamos la zona de la cual vamos a hablar, Baja y Alta California. Me interesa aclarar que esta zona, por ejemplo, tomamos como referencia el puerto de Acapulco, que era el otro puerto donde salían los galeones de Manila, que es otro capítulo de la historia del Océano Pacífico que no lo tratamos hoy. Bueno, pues en esta zona, si la vemos aquí más ampliada, tenemos las referencias importantes que tenemos en Baja California. Tenemos la capital, que era Loreto, la capital de Baja California, y el puerto más importante que estaba en el sur, La Paz. En el continente, digámoslo así, teníamos la base de San Blas, que es donde se habían reunido José de Gálvez y estos 4 compañeros que formaron la Junta de San Blas, y tomaron las decisiones, que era el puerto, como se ve, que estaba preparado para que fuese fácil el salto desde el continente para llevar los recursos, las relaciones con Baja California y también después con Alta California, en vez de ir de Acapulco, que estaba mucho más al sur. Y también están en este mapa, tomo como referencia a la ciudad de San Diego, que fue el primer punto de reunión. Esto ya estamos en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ya en aquella época no era Estados Unidos. Ya estamos en Alta California. San Diego fue el primer punto de reunión de los expedicionarios a Alta California, y está Monterrey, que era el sitio objetivo a donde querían llegar los españoles en Alta California, que fue la capital después de Alta California. Monterrey, que está a mitad de camino entre Los Ángeles y San Francisco. Bueno, me gustaría hablar un poco de la base de San Blas, la ciudad de San Blas en el estado de Nayarit. Bueno, menciono, esa fue una base naval que creó el visitador Gálvez. Estos son paisajes preciosos en México, tienen selva por aquí alrededor, el río, etc. El ingeniero Costanzo, que estuvo en esas juntas, aprovechó el tiempo para hacer mapas de esa zona. Aquí se ven las casas españolas en lo alto del cerro, mapa del 68 por Miguel Costanzo. Y era un verdadero pueblo con la cuadrícula. Aquí hay mapas del hospital, por ejemplo. Hubo un hospital militar muy avanzado, o sea, los hospitales españoles en las bases navales. Esto es para decir, de nuevo lo he dicho antes, que España no fueron solamente conquistadores, ni mucho menos. España fueron maestros, fueron médicos, fueron artesanos, fueron agricultores, fueron cartógrafos, fueron astrónomos, hicieron de todo, fueron médicos en aquella presencia en Nueva España y en América en general. Esto es lo que queda del castillo que estaba en lo alto del cerro, en la contaduría, en la base de San Blas, los castillos que dominaban el río. Había una iglesia de la cual solo quedan la fachada y quedan los restos de la iglesia, y que aquí estaban las campanas esas de San Blas, que tocaban hacían oír su sonido cuando veían que se aproximaba un barco, y entonces los vecinos del pueblo de San Blas bajaban al puerto que estaba en la costa para ver si ese barco, que probablemente venía desde Alaska, que era donde iban, en ese barco regresaban sus parientes, sus amigos que habían ido antes, o para saber si habían muerto o no habían muerto. Y son las campanas de San Blas. Hay un poema muy bonito que habla de las campanas de San Blas en el puerto de San Blas. Bueno, y también en la base de San Blas, que estaba cerca de Tepic, que era el sitio, estaba en el camino de Guadalajara, para ir a San Blas. Para ir a San Blas es más fácil que ir para Acapulco. Entre Acapulco y México es un camino muy montañoso. En cambio, de San Blas se iba fácilmente a Guadalajara, un terreno más o menos llano, y de Guadalajara se iba fácilmente a San Blas. Y vemos que en el escudo de San Blas, de nuevo está la cruz, están los barcos españoles, en fin, y la bandera mexicana, los restos de la iglesia, con la campana en lo alto del cerro. Es un escudo que es historia de España, lo que hay que agradecer el homenaje que deja España. Bueno, pues si tenemos ya situadas los puntos a los que nos vamos a referir, tenemos que la Santa Expedición, que fue llamada en 1969, que se organizó en esa junta que hemos dicho en San Blas, primero empezó con una componente naval. Fueron de San Blas a La Paz, y luego de La Paz fueron en barco
Fueron 3 barcos, de los cuales uno naufragó y murieron todos sus habitantes, hasta la bahía de San Diego, que se conocía porque tenían la información de los galeones de Manila que venían por esta costa y paraban aquí. Eso fue la componente marítima de la Santa Expedición, y al mismo tiempo hubo una componente terrestre desde la capital Loreto hasta San Diego. En esta componente terrestre es donde fue, en una de ellas, Juan Crespí, el discípulo predilecto de Junípero Serra, y en la otra es donde fue andando, caminando, Junípero Serra, que estaba de jefe misional en Loreto, y fue caminando con Gaspar de Portolá, una parte que es el otro, el jefe militar, y que son los que crearon la historia en Alta California. Y reunidos en San Diego, siguieron a Monterrey, buscando Monterrey. Primero se perdieron, no lo encontraron, volvieron y al final, en una nueva expedición marítima y terrestre, llegaron a Monterrey. Esto fue en el viaje. Los barcos zarparon el 10 de enero de 1769, zarpó el primero de los 2 barcos, y el 15 de febrero de 1769 zarpó el segundo barco. Y la toma de posesión en Monterrey se produjo el 3 de junio de 1770, o sea que tardaron, pues ya ven ustedes, desde el 10 de enero hasta junio, año y medio en consumar la expedición que tomó posesión en Monterrey para empezar la historia de Alta California, año y medio. Y realmente esta fue una expedición extraordinaria en la historia, tanto por el mérito de las personas como por la organización, por todos los detalles, ¿no? Bueno, y entonces empezó la historia de las misiones de Alta California. La primera misión fue la de San Diego de Alcalá. Efectivamente, la misión que fundó Fray Junípero no sería así. La primera misión eran unos palos puestos, un techo de ramas, unos bloques de adobe, se colgaba una campana, se tenía campana, y se decía la primera misa. Y eso se decía, se ha fundado una misión. Luego la misión iba evolucionando, y más en la época, y fue la misión de San Diego de Alcalá en 69, la misión Carmel en Monterrey, la capital que hemos dicho antes, que es la más importante, la más simbólica, se fundó en 1970, la misión de San Antonio de Padua en 1971, la misión de San Gabriel Arcángel, que esta es una misión que es la que está más en el interior, en Los Ángeles, y es a la que llegaron los que luego fueron por tierra desde el norte de México, que fueron a California, llegaban a esta misión y de esta misión seguían. Bueno, y San Luis Obispo de Tolosa, que esta misión yo la quiero mucho porque es el pueblo donde viví. Yo viví en San Luis, es una casualidad, no sabía, pero en 1672. Estas fueron las cinco primeras misiones que fundó Junípero Serra, que están en un territorio que desde la frontera con México hasta San Francisco, pues aquello deben ser unos 1.500 o 2.000 kilómetros, o sea, es una extensión enorme, y se ve la distancia que había entre las misiones, en las primeras misiones, y la labor que tenían que hacer aquellos franciscanos y aquellos militares, porque lo hacían todos, fundando. Y fue unas fundaciones en las que en general no hubo dificultades con los indios. Nada más hubo al principio un asalto a la misión de San Diego cuando estaban allí, en la que murió precisamente uno de los sirvientes de allí. También luego hubo otro asalto a esta misión en otro momento de su historia, pero no hubo incidentes como hubo en otros sitios, porque en general eran indios pacíficos. Era una característica de los indios de California, comparados con los indios, por ejemplo, de Texas, que estaban los feroces apaches, comanches, etcétera, o los de Nuevo México, que se dividían entre los indios sedentarios, los que vivían en pueblos, que eso es bueno, se podía tratar con ellos, y los indios nómadas, los comanches, los cherokees, los utah, con los cuales era imposible tratar, porque eran el bárbaro invisible, como decían en aquella época. Bueno, estamos ya en 1972. Estoy contando la historia de Fray Junípero Serra para luego hacer el resumen. El año 1972, pues Fray Junípero, que era una persona ambiciosa, veía que, bueno, que tenía problemas con la autoridad civil, que la autoridad civil era un catalán, Pedro Fagés, que había sustituido a Gaspar de Portolá, que también era catalán, porque era el regimiento de voluntarios catalanes, son los que participan allí. Es curioso, perdonen, ahora es de actualidad el tema catalán. Bueno, eran catalanes, mallorquines, todas estas personas, muy diferentes del panorama que puede haber actualmente. Entonces Fray Junípero estaba disgustado porque él quería ir más deprisa, él quería hacer más cosas, más misiones, y Pedro Fallés pues no le dejaba, decía que no, que fuese despacio, que no tantas misiones, ¿no? Y entonces Fray Junípero Serra se enteró que había cambiado el virrey en Nueva España, había nombrado virrey Antonio María Bucareli,
sevillano. Aquí se le ve el cuadro que está este cuadro está en Ciudad de México, en la Sala de los Virreyes, en el Museo de Historia Nacional en Chapultepec. Y este fue un virrey extraordinario, Bucareli. Aquí se le ve con la cruz de caballero de la Orden de Malta, con las pelucas de aquella época de los Borbones, las casacas de terciopelo, etc. Y Fray Junípero dijo: si no me aclaro aquí, no me hacen caso en Alta California, quiero ir a México y quiero ser yo el primero que le cuente al virrey Bucareli cuál es la situación en California. Esto fue una genialidad política suya, adelantarse a los demás. Entonces Fray Junípero hizo un viaje a Ciudad de México. Este viaje embarcó en San Diego el 20 de octubre y llegó a Ciudad de México el 6 de febrero. O sea que son 4 meses y medio de viaje desde donde estaba en Alta California para entrevistarse con el virrey Bucareli y contarle la historia de las misiones. Contarle, claro, al virrey Bucareli le interesaba mucho ese tema, y dicen que estuvieron 7 meses reunidos, y Fray Junípero Serra le contaba pues cómo era el territorio de Alta California, cómo eran los pobladores indios, cuáles eran los peligros que había, cómo era la organización civil, cómo era bueno que hubiese más misiones, etcétera. Y también probablemente le diría que quitase al gobernador que estaba ahí, el gobernador militar, y que pusiese a uno que fuese más, que pudiese entenderse mejor. Y también le dijo que tenía que hacer unos reglamentos, lo que él llamó el reglamento, primero el reglamento de Cheveste, y luego una instrucción para el gobierno de Alta California, y estableciendo pues cómo tienen que ser las cosas, más que andar todo el día discutiendo, sino cómo eran las ayudas económicas, y fue un viaje extraordinario, y este es el viaje realmente que marcó el destino de las misiones de Alta California, porque en este viaje Fray Junípero Serra consiguió todo lo que se propuso. Consiguió que quitasen al gobernador Pedro Fallés, que nombrasen a un nuevo gobernador, Fernando de Rivera, que había sido uno de los capitanes en una de las 2 expediciones de tierra que hemos mencionado antes, que había ido con Juan Crespí, el discípulo predilecto de Junípero Serra, y es donde empezó entonces el gran desarrollo, la gran actividad en Alta California, en la que Junípero Serra insistió en 2 temas importantes. Bueno, realmente tuvo que hacer frente a 3 cosas importantes. Una, que tenía que haber una comunicación por tierra entre Alta California y el norte de México, Sonora. Este fue el camino que abrió Juan Bautista de Anza, que en la conferencia de Caminantes y Caminos hemos hablado de él. Juan Bautista de Anza era nacido en Hernani, vasco. Su padre era también, perdón, el padre es el que había nacido en Hernani, él había nacido en Eraspi, ya, en Arispe, en el norte de México. Él era un capitán de fronteras en el presidio luchaba con los indios, etc. Y es el que hizo la expedición que fue desde el presidio donde estaba Juan Bautista de Anza, está por aquí Tubac, San Javier del Bac, esto es la frontera de Estados Unidos y México, aunque la expedición empezó en Culiacán, y esto fue una expedición extraordinaria por tierra de Juan Bautista de Anza, y llegó a la misión de San Gabriel, que hemos dicho antes como el punto de allí, y desde allí él recorrió las misiones que había entonces allí y participó en la historia de California. Como ven, yo lo que estoy pretendiendo es sugerirles muchas cosas, es sugerirles que luego busquen en libros, que lean, porque esta historia no se puede resumir, hay tantas cosas bonitas. Y disfrutarán mucho. Si leen, por ejemplo, la historia de este camino, leerán, hubo, me parece que 3 nacimientos de niños, hizo 2 expediciones Juan Bautista de Anza. La primera expedición fue descubridora para encontrar el camino, porque no se sabía por dónde se iba, no había mapas aéreos que dijeran por dónde se iba, y él encontró el camino atravesando primero el desierto que está en esta zona, y luego las montañas de Sierra Nevada, en el sur llamada así Sierra Nevada, en el sur de California. Y la segunda expedición, que fue una expedición de poblamiento, pues iban familias enteras, con incluso alguna familia. Hubo un Félix Pizcuera, que su mujer murió al dar a luz, un niño que llevaban allí, y él siguió adelante. Y si vamos a Hollywood, en Los Ángeles, uno de los bulevares más famosos le llaman los Félix Boulevard, y es porque era la calle en el rancho que le dieron al señor Félix Pizcuela cuando llegó allí. Allí a estos colonos les daban ranchos enormes, que son los que luego patrocinan. Bueno, y el otro, este es el camino de Juan Bautista, aquí lo vamos en una panorámica de Estados Unidos, era uno de los caminos españoles
que juntamente con el Camino Real de Tierra Adentro, que ya he mencionado antes, que iba desde el sur de Ciudad de México, iba hacia el norte y pasaba el Río Grande por aquí y entraba en Santa Fe, y luego estaba el camino que iba a Luisiana, pasando Texas, San Antonio, y el camino a San Luis, Missouri, en la época, en fin, esto es nada más para hacer una referencia a los caminos españoles en América del Norte y lo impresionante que era aquello. Y el otro aspecto en el que apoyó mucho Junípero Serra, y aquí estamos viendo que Junípero Serra no solo fue un fraile, fue un político, fue un estadista, un gobernante, insistió en que había que continuar la colonización hacia el norte, que no se sabía cómo era, pero hacia el norte, para adelantarse a los rusos. Y de ahí vienen las expediciones que saliendo de San Blas, aquí se ven las primeras expediciones, que es la primera fase con los rusos, y cómo fueron, pues esto hasta es increíble, esto sería otro episodio de la historia de España, y que Junípero Serra tuvo un papel muy importante. Aquí estuvo la expedición de Juan Pérez, que fue el piloto que acompañó a Junípero Serra en su primer viaje y luego siguió, Bruno de Zeta, Juan Francisco de la Bodega, y esta es la fragata Santiago Nueva Galicia que usó Juan Pérez. Estas eran fragatas muy pequeñas, de 25-30 metros de eslora, pero en fin, increíble, etcétera, de Agoitia y Arteaga. No me detengo en estas expediciones, pero nada más señalar el ambiente en el que se vivía en California, que también se miraba al norte. Primero fueron expediciones para parar a los rusos, y luego, cuando se vio que los rusos no tenían ese peligro, el peligro vino de los ingleses. Y siguieron las expediciones hacia el norte hasta la independencia de Estados Unidos, de la guerra en fin, no me detengo en ellas porque vamos a hablar de Fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra siguió fundando misiones, fundó 4 más en su vida: San Francisco de Asís, San Juan de Capistrano. Estas son fotografías, discúlpenme, son un poco antiguas porque son fotografías que yo tomé cuando vivía allí en el año 1969-70, hace ya 43 años, que es cuando vivía allí con mi esposa y los 3 hijos que teníamos entonces. Bueno, San Buenaventura se conserva muy bien, Santa Clara de Asís, repito, cada una de ellas sería para dar una conferencia. Entren en internet hay documentales preciosos con fotografías de las misiones, no hace falta que yo venga a ponerlas aquí. Y también hubo dificultades y conflictos, naturalmente que los hubo. Por ejemplo, con los indios escasos problemas, hubo problemas de robos, de cosas, porque claro, las misiones eran centros de riqueza, comparado con la propia que había alrededor, y tenían que protegerse de los robos. Hubo ataques, solamente hubo en San Diego, que allí donde murió en el segundo ataque a San Diego. El primero fue nada más llegar, y el segundo fue cuando murió el franciscano Luis Jaume, como le llaman allí. Y luego, pues bueno, también hubo conflictos con gobernantes. Hubo el gobernador Felipe de Neve, que en su tío anterior, tenían conflictos por todas partes, Serra y Neve, por los dos eran caracteres muy fuertes. Aquellos españoles eran muy suyos, muy decir, aquí mando yo, aquí mando. Y el conflicto más importante, que fue, a mi juicio, un conflicto un poco pintoresco, pero te da idea de cómo se las gastaban estas personas, fue el llamado conflicto de las confirmaciones. El conflicto de las confirmaciones consistió en que Junípero Serra quería administrar los sacramentos, y el primer sacramento era el bautismo, confirmación. Quería aplicar el sacramento de la confirmación, que realmente es un sacramento muy bonito, pues es que confirma que son cristianos, ¿no? Pero según el reglamento de la Iglesia, la confirmación solo la puede dar el obispo. No es una cosa que pueda dar un sacerdote corriente, ordinario, solamente puede dar un obispo, y en California no había obispo. No hubo nunca obispo en la época española porque estaba tan lejos que era imposible, dependían del obispo de Durango, que estaba a no sé cuántos kilómetros. Y entonces dice Junípero Serra que estaban muy tristes porque no podía dar confirmaciones. No podía dar confirmaciones ni a los indios ni a los españoles que estaban allí. Y entonces un buen día Junípero Serra se acordó que cuando él estaba en Baja California había encontrado unos documentos que decía que los jesuitas, que quizá eran más hábiles, estas cosas más políticos, habían conseguido que el Papa les diese una autorización para que, a falta de obispo, fuese el superior de los jesuitas el que diese las confirmaciones. Y entonces Junípero Serra dijo, oye, pues si han dado el permiso a los jesuitas, pues a mí también. Y entonces inició el proceso de pedir ese permiso.
y entonces cometió no equivocación, sino que en vez de pedirlo a través de la autoridad civil, que era el virrey y el rey, que todo tenía que pasar por el rey, lo envió directamente al superior de los franciscanos, el superior franciscano lo envió directamente a Roma, Roma lo concedió el grupo de ese camino, y cuando llegó la noticia y Junípero Serra dijo que iba a dar confirmaciones, el gobernador Felipe de Neve le dijo, a ver, ¿dónde está el permiso? Y para dar confirmaciones, porque no tenía, y entonces enseñó el papel que había venido de Roma, pero tenía una copia, porque lo tenía una carta del virrey que decía que se había recibido la autorización para que se confirmaciones, y el virrey dijo que eso no bastaba, que además no era válido porque todos los documentos con Roma en aquella época tenían que pasar por el Consejo de Indias, era obligatorio que primero tuviesen el filtro de la monarquía española antes de ir a Roma, y entonces que tenía que empezar otra vez de nuevo el proceso. Bueno, pues con el virrey, bueno, pues nada, pues lo empezaré. Era otra característica suya, que no se desanimaba, y fue un proceso que tardó 4 años. Ya imaginamos escribir una carta y enviarla al virrey, del virrey a España, de España que volviese el Consejo de Indias, el Consejo de Indias a Roma, que volviese, y eso está perfectamente documentado en cartas, en publicaciones, y es impresionante ver cómo le daban tanta importancia a estas cosas. Yo creo que le daban tanta importancia o más que a las raciones de comida que tenían derecho a recibir los franciscanos del gobernador civil, según los acuerdos que había tomado el Junípero Serra con el virrey Bucareli. Bueno, al final se resolvió, lo que pasa es que se resolvió el permiso de las confirmaciones que daba el Papa, que dio a los jesuitas en Baja California, era por 10 años, y aquí también le dio por 10 años, y gastó 6 años el Junípero Serra hasta conseguir ese permiso, de forma que solamente pudo aplicar durante 4 años, pero a pesar de ello hay por ahí una cifra que dice el número de confirmaciones es 10.000, no sé cuántas confirmaciones dio Junípero Serra. Bueno, en esta época en que vio Junípero Serra, menciono, para completar el ambiente histórico, que era el momento en que se hacía la independencia de Estados Unidos. Es curioso, la independencia de Estados Unidos en la misma época de las misiones de California. En el Pacífico pasaban cosas y en el Atlántico también pasaban. Y es curioso porque Fray Junípero Serra apoyó a la independencia de Estados Unidos. Y yo he dado conferencias sobre esto en Estados Unidos. Decían, bueno, Junípero Serra, pero bueno, ¿qué hacía aquí? ¿Por qué? Lo importante era lo nuestro. Me dicen, bueno, pues sepan ustedes que en lo suyo, en la independencia, también les ayudó Fray Junípero Serra. ¿Cómo les ayudó? Hay constancia de que organizó colectas, y con los ahorros que él tenía en California envió dinero para ayudar a los insurgentes, a los revolucionarios independentistas ingleses. Les ayudó, o sea, fue una ayuda donde podía hacer, pero en fin, es para indicar cómo había la interrelación entre España e Inglaterra y cómo se estaba atento a todo lo que pasaba en el mundo. Es curioso que también cuando se hizo la independencia esto es en 1963, como hemos indicado antes, al final de la guerra de los 7 años, y este es el otro año que fue decisivo en América, que fue en 1983, que es cuando la independencia de Estados Unidos, que eran amigos íntimos España y Estados Unidos, y es cuando España recuperó Florida y consiguió esta franja de terreno, de forma que España, las posiciones de España en América del Norte, se podía ir caminando de costa a costa, siempre por territorio español. Este fue el momento de mayor presencia efectiva de España en el continente norteamericano, que coincidió precisamente con la independencia de Estados Unidos. O sea, se puede asociar la independencia de Estados Unidos con la ayuda española, con la presencia española. Como ven, aprovecho cualquier ocasión para salirme del tema, pero voy a volver al tema del que estamos hablando. Bueno, Fray Junípero Serra ya era viejo, empezaba a estar cansado, y su compañero Fray Juan Crespí había muerto en 1682, una caída de caballo, que se cayó de un caballo y murió del golpe y de las heridas, y Fray Junípero Serra, a pesar de estar enfermo, aquí se ven los últimos cuadros, estaba en Monterrey, se empeñó en seguir viajando, él visitaba las misiones continuamente. Monterrey está en el centro, hizo un viaje a las misiones del norte, no solamente eso, volvió a Monterrey y se embarcó en barco, era más fácil en barco ir hacia el sur que ir hacia el norte, y hizo un viaje a las misiones del sur y finalmente murió en la misión de Carmel de Monterrey el 28 de agosto de 1984. Esta era la celda de Monterrey, de Junípero Serra, en la misión de Monterrey, que se conserva y se enseña a los visitantes. Bueno, así era, la cama de madera, una mesa pequeña. Aquí escribió las cartas, escribió muchas cartas, muchos informes allí, y esta es la lápida
la tumba verdadera de Junípero Serra, que está en el suelo. Es una lápida no es de piedra decorada como las hay en la Catedral de Toledo, sino que era aquella que fuese de barro, y además lo dijo: mire, cuando yo me muera, que me pongan al lado de Fray Juan Crespí, en el suelo, en cualquier sitio, que cuando se haga la misión nueva ya me pondrán en otro sitio, ¿no? Bueno, carácter franciscano, podemos decir, murió Junípero Serra, y esta es la lápida que visitó el Papa Juan Pablo II en 1987, el año antes de declararle beato, de beatificarle. Junípero Serra está beatificado y está en proceso de canonización. Se hizo un mausoleo, que es el que estaba destinado, pero es nada más de decoración, porque no es donde está enterrado Fray Junípero, y en este mausoleo pues están sus discípulos, Crespí y Palou, y Lasuen, que fue el que le sucedió en el cargo de presidente de las misiones. Bueno, con esto hemos terminado la visión de la vida de Fray Junípero Serra, y yo quería hacer una síntesis ya como final, como conclusión, comparando las 4 experiencias misioneras de Fray Junípero Serra. La primera experiencia fue la de Sierra Gorda. La de Sierra Gorda para Fray Junípero debió ser una experiencia totalmente gozosa, totalmente satisfactoria, porque estaban en paz después de la guerra que había habido, porque él pudo dedicarse a vivir con los indios. Incluso dicen que participaba como albañil en la construcción de las iglesias, que organizó los pueblos, la forma de gobierno, y que además fue reconocido. Dicen que cuando se marchó de allí, los jefes indios le regalaron una cachún, que eran unas piedras que tenían una imagen sagrada de los indios, y se la llevó en su camino cuando iba a Ciudad de México. Fue la primera experiencia en Sierra Gorda, que probablemente fue una experiencia para él, que pensaba de esta manera como misionero, debió ser altamente satisfactoria y provechosa para España, todo en armonía, todo con el gobierno español. La segunda experiencia fue la de San Sabá, cuando le encargaron ir a empezar de nuevo en Texas, en esta iglesia. Y probablemente Junípero Serra, durante el viaje, esta fue una experiencia que no llegó a consumar, pero sí que le dio tiempo para pensar, y probablemente pensaría de por qué eran muertos los misioneros. Y probablemente Junípero Serra, que estaría dispuesto a morir por sus ideas, por su religión, por su iglesia, lo que le debía preocupar es que a veces los misioneros eran muertos no porque fuesen considerados como personas que iban a predicar un evangelio nuevo en una región, sino que eran considerados como representantes del rey, como representantes de un poder que venía a invadirles, que venía a ocupar sus tierras, y que les discutía su territorio, y entonces los mataban, no por motivos religiosos, sino por motivos de poder temporal. Y también probablemente le dolería a Fray Junípero que a veces los misioneros eran muertos, eran atacadas las misiones simplemente para robar, simplemente porque eran centros de riqueza, y las asaltaban y se llevaban los caballos, el ganado, las que tenían. Y él decía: pero bueno, si yo no he venido aquí a eso, yo he venido a predicar, no he venido a ser muerto por esto, que me maten por lo que predico, no por esta cosa. Bueno, esta debió ser la reflexión que tuvo en San Sabá. La tercera experiencia que tuvo fue en Baja California. Probablemente Junípero Serra no entendía nada de por qué habían expulsado a los jesuitas, porque al fin y al cabo, aunque hubiese diferencias entre ellos, pues eran primos hermanos. Pero bueno, aceptó y dijo: no entendía nada, pero sin embargo sirvió lealmente a la corona, sirvió al virrey, ocupándose de las misiones de Baja California. Y luego la última experiencia fue la Alta California. Esta Alta California fue la experiencia gloriosa, porque, repito, como he visto antes, pues fue no solamente un fraile, fue un organizador del territorio, fue un estratega, fue un político, fue un peleón tuvo actividad política, fue con todas sus virtudes, pero fue la experiencia reina de Junípero, y se ven las cartas que escribía cómo iba cambiando el estilo, que ya no era, digamos, tan piadoso como era al principio, sino que era más guerrero, más incluso con los españoles, con los españoles que estaba allí. Bueno, estas eran las misiones, las 4 experiencias que pueden quedar en nuestra cabeza como recuerdo de la vida de Fray Junípero Serra, de la labor que hizo. Y vemos que está reconocida en estos países que hemos dicho. Y si quisiésemos... Bueno, después de Fray Junípero Serra se siguieron fundando misiones, hasta un total de 21, o sea, en tiempos de Fray Junípero Serra se fundaron 9, y luego se siguió hasta 21. Santa Bárbara, San Juan Bautista, San Luis Rey de Francia, San Carlos Borromeo, esta ya la hemos puesto antes, otras que hay allí, estos son fotos nada más de acompañamiento.
y quedaron unos frutos materiales, los frutos materiales de riqueza, digamos, en las misiones. Hay que decir que las misiones tenían una vocación que era ser germen de ciudades. Las misiones, la forma en que los misioneros entendían su labor era que había que concentrar a los indios que estaban dispersos en ciudades, porque si no era imposible ir a predicar a tantas rancherías, tantas casas como había abandonadas, y entonces ellos construían las ciudades en donde no había nada, las misiones, y los indios, hay quien dicho en esta exposición de los árabes, que eran obligados a ir a las ciudades. Bueno, yo creo que es imposible que fuesen abandonados, porque cuando llegaron, la toma de posesión, eran unos 80 españoles los que había en Alta California, en 2000 kilómetros. Era imposible, sino que iban voluntarios. Los indios iban, ahora una vez que los indios iban voluntarios a las misiones, tenían una disciplina que tenían que cumplir, ¿no? Y esta concentración en ciudades es la que dio origen a la propagación de enfermedades que antes no había, porque aún estaba la viruela, etcétera, y es parte la culpable de un descenso de población que hubo en otro. Aunque el descenso más importante de población en California, en general el oeste, recordémoslo, no fue en los años españoles, fue en los años después de los españoles, en las guerras llamadas indias, que esas sí que fueron unas guerras de expulsión, no eran todo lo contrario, ser guerras de integración, eran guerras de la expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Pero en fin, ese es un tema diferente. Los frutos materiales. Y los frutos espirituales, yo no hablo, cada uno tiene su opinión y puede pensar cómo fueron los frutos espirituales, si esa conversión a la forma de vivir europea, española, pues fue positiva o fue negativa. Hay quien opina que fue muy positiva y hay quien opina que cambió sus mentalidades, sus creencias. Bueno, yo no hablo de los frutos espirituales de las misiones. Lo que sí que diría es que si queremos hacer un resumen de Fray Junípero Serra en 2 palabras, ese resumen era como él terminaba sus cartas, que las terminaba en mallorquín: sempre endavant, siempre adelante. No retroceder nunca, siempre ir superando cosas, ¿no? Bueno, pues con esta frase de Junípero Serra, sempre endavant, pues yo termino mi conferencia, y lo que les querría decir es que si alguno quiere conocer más este tema, aparte de libros que hay extraordinarios, pues no lo he puesto aquí, pues perdone, quiero retroceder. Si yo tengo algo escrito en un documento más o menos largo, si me dan una tarjeta con su email, los que tengan interés, yo se lo puedo enviar a los que sea allí. Pues nada más, señores, muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos unos 10 minutitos. ¿Cómo hemos ido de tiempo? Perdona, ¿cuánto tiempo? Tenemos 10 minutos para preguntitas. ¿Qué hora es? 9 menos 24, así. Dios mío. Bueno, yo veía que no se movían ustedes. Yo pues he seguido. No, es sumamente interesante. Pero... Bueno, pues estoy a su disposición. Quería hacerle una pregunta después de decirle que me ha encantado su charla. Y la pregunta es que yo hace como un mes o 2 me desperté a medianoche y enchufé la radio. Entonces escuché a un señor que estaba hablando que me enganchó, y yo no sé si sería usted, porque era exactamente como un resumen de esto. Yo me levanté y cogí un lápiz y apunté que se había hecho, se estaba haciendo, dirigido por la persona quizá que estaba hablando por la radio, estaba haciendo un informe sobre este tema, sobre el legado de España en Estados Unidos, y que tenía que ver con el Cultural Institute Legado Español, que se podía ver en internet. Yo luego he intentado, pero no, como soy un zoquete en internet, no he conseguido nada. Entonces quería saber si era usted el que hablaba esa noche. Bueno, a medianoche, que podía ser, ¿no? No lo sé. De luego, si era, no era yo el que hablaba. Yo si hablaba, habría sido antes, lo habrían grabado y lo habrían puesto después. Hoy a medianoche no estaba pensando en... No lo sé. Este año ha habido muchas celebraciones, lo han hecho muy bien. Está bien que se recuerden estas cosas, y yo he participado en algunas, me han hecho entrevistas y he salido en algún documental. En Casa de América di una charla, bueno, y en esta conferencia no puedo decir si era yo o no, pero hay muchas cosas muy interesantes. Este año ha habido muchas cosas muy interesantes sobre Fray Junípero Serra, y como derivadas ha hablado también de la presencia española en el resto de Estados Unidos. Sí, entren en internet
Y si tienen más, yo tengo referencias de esas cosas y si quieren les puedo ayudar en encontrarlo, pero con esas palabras, el legado español allí o el camino real de las misiones, encontrarán montones de cosas, o misiones en California, o encontrarán, o celebración en Petra, vamos, una celebración preciosa en Mallorca. Pues muchas gracias por lo que dice. Pues escuchen esas cosas que son muy interesantes, ¿no? ¿En qué lengua se entendían? Porque antes, en el siglo XVI, la colonización en América, los misioneros aprendían antes la lengua de los indígenas y hablaban en su lengua. Pero me parece que en el siglo XVIII ya había cambiado esa costumbre, o esa norma. Vamos, y en este caso concreto, no sé en qué lengua se producía el contacto. ¿En qué lengua se entendían los indios en América? En centenares de lenguas. No sé. La característica, déjeme, la característica que tenían los indios en Nueva España y más en el norte, en lo que es Estados Unidos, es que no había un gran imperio. No ocurrió. Bueno, en México sí lo hubo los aztecas, pero los mayas, los incas, fueron grandes imperios que hubo en el sur. En el norte se caracterizaban por tribus muy pequeñas. Y hay estudios en Alta California, que no recuerdo, pero me parece que están identificados, los americanos han estudiado mucho, unos 90 y tantos, algo así, grupos lingüísticos, dialectos diferentes. Entonces, era imposible entenderse con ellos, y aunque los españoles lo intentaron, y prestaban mucha atención en el primer contacto de aprender los idiomas de los que estaban alrededor. Eso es lo que he explicado antes en México, que llegaban allí, esos catecismos pictográficos con dibujitos. Incluso hay gramáticas escritas por misioneros que se refieren al lenguaje a la lengua de su zona. Pero luego, poco a poco, los misioneros y los españoles se dieron cuenta que así no se entendían, que había que unificar. Y entonces cuando empezó el uso común del español. Y entonces al final... Hubo una legislación por parte de Carlos III. ¿Cómo? Creo que hubo legislación. Se legisló el respeto a las lenguas indígenas en tiempo de Felipe II. Sí. Porque los intereses económicos tenían lógico interés en unificar la lengua de los indígenas para poderse conocer todos. En cambio, la Iglesia no tenía esa costumbre. La Iglesia aprendía la lengua indígena y se comunicaba con los indígenas así. Y esto fue legislado de esta manera, el respeto a las lenguas indígenas por Felipe II, que no se obligara a los indígenas a aprender el castellano. Pero creo que esa legislación cambió en tiempo de Carlos III, donde se unificó las lenguas, se unificó también por parte de la Iglesia. Por eso no sé exactamente en California si la lengua que empleaban era el castellano. Me imagino que sí por el nombre de las misiones, ¿no? Bueno, los nombres que daban los frailes eran nombres españoles, claro, y ponían nombres, y realmente lo que hay que pensar es que harían lo que fuese más lógico en cada momento. Hombre, la Iglesia Católica se ha caracterizado mucho tiempo por el empleo del latín y un poco el desprecio de las lenguas locales. Hemos tenido misas en latín. Que era... Pero... Los jesuitas, por ejemplo, en Paraguay hablaban guaraní con los indígenas. Por eso se conserva el guaraní como lengua en Paraguay. La Iglesia sí defendió el uso de las lenguas autóctonas, no los intereses comerciales y económicos, que encontraban dificultad en esto. Al final se llegó al empleo del español en todo el imperio, porque era la única manera de entenderse, pero en los orígenes se fijaban en las lenguas autóctonas, naturalmente. Y Felipe II efectivamente tuvo las ordenanzas obandinas en que decía ese respeto, decía que no se emplease el término de conquistadores, que se tuviese... Sí, efectivamente. Muy bien, pues dando las gracias a don Luis por esta magnífica conferencia y entregamos, un pequeño recuerdo de su... Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.
como les decía al principio, esta no es la primera conferencia que doy en Tres Cantos. Espero que no sea la última. No, esperemos que no. Eso esperamos. Muchas gracias. Ya van 4, esperemos que haya una quinta. Muchas gracias.